Cada tanto aparecen esas personas que nos iluminan. Tienen un talento que funcionan así como si fueran un faro, porque enseñan, porque tienen mucho para decirnos, porque tienen un camino recorrido, porque han aprendido ese camino y son talentosos y generosos y están dispuestas estas personas a compartir lo que han aprendido. Hoy invitamos a este ciclo de Gente Picante a la escritora cordobesa Cristina Loza, autora de novelas, cuentos y coordinadora del taller El Club de la Cicatriz. Hola Cris, bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Encantada de estar acá. Un placer que nos acompañes. ¿Hay libros que sanan? Sí. No sé si sanan o ayudan a reparar, pero sí, hay novelas que te pueden sanar, porque de pronto uno puede ser uno de los personajes y la manera como ese personaje define algunas situaciones también puede ayudarnos a entender otras cosas. Cada libro llega cuando debe llegar. Uh-huh. Y escribir sana. Sí, bueno, de eso. De eso tenés mucho para decir. De eso tenemos. ¿Por qué? ¿Qué hay en eso de sentarse y escribir, de que uno ha rumiado? ¿Qué es para vos eso? Me parece, específicamente en el Club de la Cicatriz, la persona escribe en 20 minutos, 30 minutos, puede escribir media vida. Uh-huh. Puede acomodar emociones entre renglones. Nosotros decimos que atrapamos los demonios entre los renglones. Es mucho más fácil escribir. A pesar de que cuando llegan dicen, yo no sé escribir, ¿no? Es como hablar. Simplemente hay que acostar las letras en los renglones. Me parece que es más fácil que una terapia, porque es por el arte, es más fácil que sentarse a hablar con un psiquiatra o un psicólogo, en el sentido de que tarda más una terapia. Yo siempre digo que hacen en una tarde 6 meses, se ahorra el psiquiatra 6 meses. De todas maneras, yo tengo mucha gente que me deriva. Psiquiatras o psicólogos derivan mira. como una terapia paralela. Real. Sí, como una terapia real. Sobre todo quien no puede expresarse. Hay gente, hace muchos años recuerdo un señor que tenía una fábrica y decía, yo solo sé escribir cheques. Y bueno, estábamos todos, habíamos hecho un taller de aromas, entonces había desde ruda, menta, poleo, café, naftalina. Y yo fui por detrás de él y una bolita de naftalina se la puse debajo de la nariz. Y me dijo, el ropero de mi abuela. Y ahí empezó a escribir. Es decir, me parece que las barreras más difíciles de franquear son las que uno mismo erige, ¿no? Claro. Las que uno mismo levanta. Claro. Es decir, yo no sé escribir, sí puede. O yo no sé cómo se hace, o yo nunca lo hice. Y de pronto se encuentran haciendo 2 hojas, 3 hojas. Es un ambiente amable. ¿Por qué la cicatriz? ¿Por qué el Club de la Cicatriz? Porque creo que todos de una u otra manera estamos cicatrizando. Hay muchas personas que llegan al taller o piensan que ya algo pasó. Vivimos en una sociedad muy, muy frágil en el sentido de lo momentáneo, de lo rápido. Entonces, le digo, ahora se muere alguien y ni el muerto se entera. Pasan tan rápido los autos así, vidrios polarizados, no hay tiempo de duelar. Uh-huh. Y yo creo que si uno no duela realmente, al poco tiempo o al mucho tiempo duele. Uh-huh. La caja estaba muy acomodada en el placar con moño, yo eso ya lo pasé, da vuelta la página, tomate la pastilla, es irreal. El duelo hay que hacerlo. Nos espera, en una esquina nos va a esperar y nos va a saltar el cuello y nos va a morder. El duelo hay que hacerlo, no necesariamente uno tiene que andar llorando por los rincones, pero es un tema tan personal, tan personal. La edad creo que me trajo eso de yo en tu lugar, no, vos en mi lugar nada, nada. Uh-huh. Uno se olvida de decir yo en mi lugar lo que haría, porque no tenés idea de lo que... El dolor es intransferible y cada quien lo vive de determinada manera. En el club hay personas que, yo siempre digo, yo te puedo acompañar, pero no te entiendo. Quien perdió un hijo y los míos están vivos, yo no puedo decir te entiendo. Claro. Puedo decir te acompaño. Y la compañía alivia. Absolutamente.
Es el confortar. Ahora el confort se usa para ver cuántos electrodomésticos tenemos. Pero la palabra confort viene de eso. Quien conforta quizás tiene un poco más uno buscaba antes a alguien que tuviera más estatura moral, la capacidad de abrazar. A veces no es necesario decir nada, pero uno conforta y consuela. Y nos hemos olvidado de... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque uno puede ensayar la respuesta, y sí, porque trabajamos mucho, porque estamos apurados, porque queremos comprar cosas, entonces estamos siempre consumiendo, generando. ¿Pero es esa la única explicación? Tiene que ver con que hay una simplificación de los sentimientos, hay una fragilidad. Todo es, la gente piensa que los amigos que tienen en Facebook son sus amigos, o Instagram, las redes. Las redes también funcionan como una manera de esconderse, o al contrario, lo que no me atrevo a decir en público lo puedo gritar así como un gran balcón. Pero es una época complicada la nuestra, complicada sobre todo para los vínculos. Yo veo gente joven que tengo a mi alrededor, me gusta hablar con jóvenes. Hablo de mi nieta que tiene 25, mi hijo 39, chicas amigas de 30, y hay una dificultad grande para establecer vínculos. O sea, es como que se unen o para sexo o para pasar el rato. Es como que con uno me llevo bien porque cocina bien y viene y me cocina y cada 15 días. Es muy difícil armar ese vínculo. Yo creo que... Porque no hay compromiso. No hay compromiso. Porque esos vínculos requieren, de parte de los dos, de los tres, de los vínculos que estemos hablando, laburo. O sea, sí. hay que poner el cuerpo, hay que poner la energía. Aparte hay que negociar, ¿sí? Hay que a veces ceder, a veces conversar mucho. Papá decía que siempre las parejas, buscate un buen conversador, porque al final es todo lo que queda. Después que pasa todos los impulsos. Yo veo a los chicos como... Ni siquiera la parte sexual la veo que es tan importante. No le dan la importancia que para nosotros tenía. No, es una cosa más. Una cosa más. Una cosa más. Yo los veo más bien gregarios, como en bloques con otros, y les cuesta mucho lo individual. ¿Quién soy? ¿Cómo me paro frente al mundo? No, estamos generalizando y no es una forma... por supuesto. Como una especie, viste, de el TikTok o el Instagram que vas pasando las historias con el dedo, tac, 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 tac. Muchas veces así, ¿no? Los vínculos van pasando, los trabajos van pasando, las parejas van pasando. Sí, José Playo, a quien yo quiero tanto, dice que somos la selfie que borramos. Y me gusta mucho esa frase porque es verdad. No, esta no me gusta, acá no estoy bien, acá este no es mi perfil. Y terminamos con una que en realidad no somos, es la que la luz nos dio de una determinada manera. Me parece que es demasiada tecnología toda junta y de ahí también la fragilidad. No digo que volvamos a escribir cartas, que sería estupendo, ¿no? Pero el conocerse y el estar con alguien de frente, citarse, esperar que llegue, ver si tragaba mucho y la nuez se le movía, estaba nervioso, si no le transpiraba la mano, si su camisa estaba limpia, hay todo un lenguaje corporal que yo no lo veo en este momento con tantas redes. Es decir, cuando llegan, además las fotos como ya se han estudiado, ya se saben todo. Sí, o quizás también, quizás sea también otra manera de conocerse más profundamente de tanto mensaje y mensaje. Nosotros teníamos una de las primeras familias que tuvo teléfono fijo en mi barrio, entonces eran horas. Papá se iba a dormir y yo quedaba enroscada en un sillón y me cantaban por teléfono y hablábamos hasta, porque no era medido, entonces... Claro, y era toda llamada local, porque... Pero era es otro mundo, es otro mundo el que toca. Y a mí me gusta sentarme con mi nieta y ver la perspectiva que ella tiene o la percepción que tiene del mundo. Háblame, Cristina, de la vida de esa familia, ¿no? Papá, ahí, mamá, ¿cómo era el entorno familiar en el que creciste? Tendría que decirte que papá era traje y corbata
Y mamá vivía haciendo cosas en la cocina, era modista, así que ella empezó a coser también para afuera, aunque papá decía, mi mujer no trabaja. Ujú. Normal dentro de lo que se podía decir normal, y fui a un colegio religioso algunos años, de acuerdo a la economía de ese hogar, era donde a veces cambiábamos de colegio. Claro. O sea que conocí las escuelas públicas, las escuelas privadas. Tenías también una fuerte presencia de los abuelos. Ibas a ayudar a la pensión de tus abuelos. Sí. Abuelos de Eslovenia. Maternos, sí. A mis abuelos paternos, no sé si los veíamos una vez al año, 2 veces. Papá a los 20 años tuvo el descaro de hacerse peronista, hijo de un terrateniente, estanciero, conservador. Uh-huh. Así que se dividió a la familia. Yo por muchos años no tuve abuelos. Así que para mí el abuelazgo estaba en eso, en los eslovenos. Ir al cine con mi abuelo los domingos después de comer. ¿Y tus abuelos habían migrado y tu mamá nació allá? Y Mamá vino acá nació de allá chiquita. y cuando vinieron ella tenía 6 años. Uh-huh. 6 años. ¿Y qué te contaban de Eslovenia? Después, mucho Nada. de eso estaba en el libro. Nada, sí, pero todo lo averigüé sola. ¿Y por qué? Porque ellos creo que a mi abuela, con mi mamá no hablaban esloveno. Mis abuelos no hablaban con mi mamá. Mi mamá arrancó con el castellano. Las pocas palabras son las que le quedaron en la memoria. O sea, tus abuelos decididamente no le quisieron enseñar. Pensaron, yo creo que intuitivamente sabían que no iban a volver. Vinieron en el 30, uno vino en el 27, otro en el 33. Mamá tenía... ¿Y ya eran pareja? Sí, venía. O sea, tu abuela vino 6 se años casaron después. allá. Y sí, porque le prestó la plata a un cuñado, mi abuelo, que había juntado para los pasajes, así que recién se la devolvió y tuvo 6 años después. Mi mamá tenía 8 meses porque cuando él se fue. Es la historia de muchos migrantes, 8 ¿no? meses tenía cuando se fue, mi abuelo vino por acá. Y cuando lo vio en el puerto, dice, ese es tu papá, ella tenía 6 años, le costó una vida amarlo. ¿Cómo? O sea, lo que no se conoce. Es muy difícil. Vidas muy... Yo cada vez que me tropiezo, cada vez que tengo alguna dificultad, me acuerdo de esa abuela, esos 33 días en barco. Mamá no pudo volver a probar pescado nunca más en la vida, porque todos los días era pescado, los 33 días. Y volvió a comerlo cuando enfermó de Alzheimer. Ah, mira. Ahí se borraron esos recuerdos y comió pescado. Y acá encontraron la patria. Sí. Gente de trabajo de lunes a lunes, ¿no? Nunca los vi de otra forma que trabajando. Mi abuelo esperaba la jubilación, él hacía encofrados en las obras, y mi abuela venía de muy buena familia allá en Eslovenia, y sin embargo acá, bueno, a lavar ropa a toda la gente de cerca de la Plaza Colón, donde empezaron a vivir primero, donde mi tío puso una carpintería. Trabajo duro, pero también siempre, yo recuerdo los ojos de mi abuela, siempre tenía esa tristeza allá en el fondo, ¿no? Dejar todo. Ella, la primera Navidad, había una foto, las fotos son tan increíbles como nos hablan. Yo vi una foto de una Navidad y dije, qué triste que está mi abuela acá, que la cara larga. Esa Navidad había muerto su padre allá en Eslovenia. Y se sabe, hay duelos que no terminan, que parecen que uno los tapa con trabajo, pero es muy difícil. Nosotros el gen de los inmigrantes lo tenemos. Uh-huh. Yo digo que en una charla TED que los chicos les gustó tanto, o sea que en mi familia la alegría es una planta exótica que hay que cuidar de las corrientes de aire, de todo. O sea, cuando nos reímos tenemos por qué. Claro. O sea, nunca nos reímos porque tuvimos que aprender a reírnos porque a encontrar los por qué. Claro, a encontrar los por qué. Sí. ¿Y tu mamá no volvió nunca más a Eslovenia? No. ¿Tu papá tampoco? No. ¿Volviste vos? Yo pude. ¿Y cómo fue eso? Fue encontrar mi otra mitad, porque yo iba allá con libros, llevaba novelas para regalar.
llegué a la casa de ella, es la casa de veraneo ahora de unos primos, pero la habitación, abrí la ventanita y allá se veía la punta, la aguja de la iglesia, como ella me dijo que se veía desde el altillo del abuelo Marco. Estaban las herramientas, allá todo es para que dure mucho. Estaban las herramientas de mi abuelo Marco. ¿Y vos se lo pudiste contar o ya no sí, vivía? Ah. Y traje fotos. Cuando llegué allá, como te digo, yo iba como Cristina Loza. Sí. Y vamos a una iglesia y veo que el primo le dice algo al cura y el cura se pone la sotana y se va arriba y empieza ton, ton, las campanas. Y de una callecita, de otra callecita, empezaba a bajar gente. Yo dije, ¿qué dijo? Que ha vuelto la hija de Slavisa, la nieta de María. Todavía se me hace un nudo. Qué bárbaro. Todavía. Ahí me completé. Yo era eso. Lo que pasa es que... Te faltaban las campanas. Las campanas y la otra mitad, nosotros casi siempre en las familias se tira hacia una familia o hacia otra. Y nosotros somos un país de castas. ¿Cómo sería eso? Y no vamos a parafrasear Sí. al candidato. Castas en el sentido de que el inmigrante es una casta. Estaba el negro, estaba el indio, estaba el criollo. Entonces mi papá estaba en una casta cuando conoce a mi mamá, la hija de inmigrante estaba en otra, ella inmigrante. Mamá le llevó una vida, ser la mejor costurera, la que mejor vestidos hacía, la mejor repostera. Cuando yo fui a Eslovenia y traje como 600 fotos que las imprimí y le mostraba eran como esos chalets de country, las casas de sus primos, y papá empezó a mirar esto, mamá subió una casta. Ah, mira. Yo celebré que mamá estuviera viva, que estaban los dos vivos, para poder ver que ella no era esos muertos de hambre que venían a hacerse la América. Había vida, había huerta, había la idea de que quien tiene un pedazo de tierra no se muere de hambre, dicen ellos. Claro. Entonces está todo ahí alrededor de la casa. Y ahí empezaste a buscar esos hilos que te permitieron escribir tu libro. Sí. Aparte, Libro por el que te dieron la ciudadanía. La ciudadanía eslovena. Eslovena, sí, soy ciudadana. Que me duele Eslovenia en este momento con las inundaciones que está teniendo. Eslovenia, cuando el avión iba aterrizando y cuando vi, debe ser uno de los países con más, su tercera parte de territorio es bosque. Ajá. Y yo me di cuenta después, al recorrer los cementerios, porque si uno quiere conocer un pueblo, tiene que ver sus cementerios. Al recorrer los cementerios me di cuenta que era tan verde de la cantidad de gente muerta que había abajo de la tierra. Miles y miles y miles de la Primera Guerra. Gente que sabe vivir con simpleza, que es sencilla para vivir. La tierra les da esa sencillez, pero también entienden que, bueno, todo ese sufrimiento de tantas guerras, o quizás por eso han simplificado mucho su vida. ¿Para qué te la vas a complicar con semejante pasado? Aprendieron. Pero yo ahí me di cuenta quién era. Inclusive siempre me dicen que yo muevo las manos, que la manera que gesticulo. Y veía primas de mi mamá eran iguales. Y era igual. Entonces entendí, mi gen se completó. Mi gen, porque siempre se tiraba hacia el abuelo paterno, que era el de la estancia, el apellido, etc. Sí. Y sin embargo, estos eslovenos muchas veces llevaron las bolsas de comida a mi casa. Mira. Mi papá era un funcionario y sin embargo muchas veces la comida llegó por el otro lado. Mira. Y nutricio. Y ese papá que te decía, bueno, búscate un buen conversador. Sí. ¿Lo encontraste? Varios encontrados, sí. No para terminar mi vida. Lamentablemente me duran más las plantas que los maridos. Tengo plantas de 30 años en casa. Pero me gusta la buena conversación. Papá era un gran conversador.
Recuerdo que él estaba ya en cama, decía, soy el abate Pierre acá del Conde de Montecristo, acá en la pieza. Y mi hermano pasaba los domingos y me decía, ¿de qué están hablando tantas horas? Nos llevamos muy mal con mi papá durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque éramos iguales. Ah. Así que chocábamos los caracteres. Y nos encontramos ya de más grande y por los libros. Los libros sanan. A nosotros nos unieron los libros. Ni qué decir cuando ya publiqué el primero yo. Ya Pasaste a nivel mayor. Después ya me llamaba todas las mañanas para decirme algún artículo del diario. Era eso, un gran conversador. ¿Y qué tiene que tener una buena conversación? ¿Qué tiene que tener la otra parte para ser un buen conversador? Tiempo, tiempo, pero uno se lo hace al tiempo. Sentido. Estamos perdiendo el lenguaje. Nosotros hacemos ejercicio en el club, digo, rododendro, turmalina, tantas palabras preciosas. Entonces buscamos qué significa cada una. Lo pulimos. El lenguaje para pulirlo en castellano es precioso. Y entonces las redes sociales, los mensajes, lo achican, lo acotan. Y la falta de lectura a veces. Así que yo abogo por volver a los libros. A mí, quien tiene un libro nunca puede estar solo. No hay manera. O sea, yo, en la pandemia, por ejemplo, los libros eran... ¿Tu compañía? No, creo que a mi librero favorito de cabecera, creo que podría haberse hecho otra, como diríamos, una sucursal de la librería con lo que yo compré en pandemia. Mira, bueno... ¿Eras o fuiste durante mucho tiempo fisioterapeuta? Sí. Ahí, contame ese pasaje de la fisioterapia a la escritura. No, hay otro pasaje antes. Fui fisioterapeuta porque no pude ser periodista. Ah. ¿Y por qué no pudiste ser periodista? Porque años 70 muy convulsionada y todavía en la familia que vas a andar en la calle, que había toda una idea de riesgo. Y sobre todo de la mujer, ¿no? Estamos hablando que tengo 75 años, entonces han pasado bastante. Pero, y yo dije, bueno, a mí me han criado con la idea de que hay un otro. Desde los colegios, desde mi casa. Mi abuela, esta eslovena, que siempre apartaba comida para el que venía a pedir. O yo le ayudaba tenía un hospedaje, y yo le ayudaba a servir, y ponía la sopera, y yo iba a poner sopa en los platos, y ella le digo, ¿cuánto pongo? No, dejá la sopera. ¿Cómo sabemos cuánto hambre tienen? Claro. Era así, era una casa muy... Muy generosa. Sí. ¿Y era cerca del Hospital Córdoba? A la vuelta. Entonces ahí te rodeaste con cuando quienes pasaba hacían el tranvía, y yo le cruzaba éramos gente de salir a la puerta. O sea, yo le llevaba la hamaca a la mitad del cantero y ella veía cómo las personas bajaban del tranvía, compraban fruta, porque a los enfermos se les llevaba fruta, manzanas, naranjas, bananas, y veía cómo eso le gustaba a la gente, mirar gente. Por la ventana, así quieta, mirando gente siempre. Aún cuando estuvo muy viejita, que ya vivió en Alta Córdoba, en otra casa con mis padres, ella miraba hacia afuera. Quizás porque mirarse hacia adentro sería triste. Y la fisioterapia entonces llegó por segunda opción al periodismo. Sí, ¿pero porque por qué? Yo había hecho un secundario doble ancho, así era muy azote en los colegios. Las hermanas me volvían a recibir después, que pasé por el Liceo de Señoritas, que era el lugar de castigo en Córdoba. Y cuando me recibí yo sabía que no me iban a pagar una carrera universitaria en casa. Yo sabía que no, que ahí tenía que buscar yo. Así que conseguí trabajo como maestra de guardería y empecé así, con eso me pagaba la carrera. Con eso me pagué mis libros, ¿no? Además no teníamos tanta necesidad de mucha ropa. O sea, uno iba a la facultad con... Todo era más frugal. Todo, sí. Veníamos de un hogar austero. La austeridad es una buena palabra. Coincido. Sí. Y bueno, dije, medicina no, porque me parece que es muy largo, quizá no la termine. Vamos a fisioterapia. Y yo creo que la persona, no importa cuántas vidas, porque yo tengo como muchas vidas en una,
hay que hacerlo bien. Traté de ser la mejor en lo que hacía. Y ahí empecé atendiendo mucha gente del PAMI. Ajá. Mucha gente grande. Y ahí fueron una gran fuente de sabiduría, esos viejitos del PAMI que los atendían en el consultorio. ¿Cuántos años ejerciste como fisioterapeuta? 25. Muchos. Sí. ¿Parabas la olla con eso? Sí, claro. ¿Cómo que no? Y aparte era vendedora y de tupper, de sandalias artesanales, de... ¿Y la escritora cuándo apareció? ¿De qué? La escritora, ¿cuándo apareció? Me parece que siempre estuvo, pero de Quito Mariani sabía que decir a veces hay que elegir entre la pluma y el tenedor. Yo tenía que elegir criar 3 hijos sola. Yo fui viuda social, ya me había separado, porque me di cuenta que no iba a ese matrimonio, con muy poquito tiempo de casada. Y bueno, empecé a criar y después ya vino Nico, que Nico dice que es un gusto de su madre entre 2 libretas. Porque me casé la primera vez, después vino él y después me volví a casar. Yo digo, a mis hijos no les hago faltar nada. Necesitaban padre, traje. O sea, tuvieron padre muchos años con mi último marido. Uh-huh. Pero me fui. No, ¿cuándo descubriste la escritora como tal, no? Porque ejerciste la fisioterapia y la escritora, ¿cuándo apareció? Que estaba siempre. Creo que en el año 75 tengo un artículo en La Voz del Interior. De aquella época sí. Había una colaboración. Siempre estuvo, pero era importante también con qué se paraba la olla. No conocía que con la escritura podía mantener 3 niños. Y después, con mi último marido, él un día me dijo, ¿para qué vas a seguir trabajando el consultorio? ¿Por qué no haces lo que siempre te gustó? Y bueno, ahí empecé y salió la primera novela. Ahí me la vas a contar. Sí. Hacemos una pausa, estamos aquí en el ciclo Gente Picante conversando con Cristina Loza, ya volvemos. Continuamos en Gente Picante hablando con Cristina Loza. La depresión fue un puntapié para escribir, en tu caso. ¿Por qué? Sí, porque el psiquiatra me dijo una pastilla y un taller. Y lo he contado muchas veces, pero bueno, no a este público. Así que empecé a ir a un taller miércoles tras miércoles, arrastrándome, digo, como un reloj de Dalí, porque había que hacer muchísimo esfuerzo. La depresión es un pozo tan pegajoso, tan que tira para abajo, que uno es la anedonia, uno no tiene ganas de nada. Y cuando empiezo ese taller, me esfuerzo cada semana y empiezo un día así como a divagar por un tema que la escritora que daba el taller nos iba llevando. Iba saliendo un capítulo de algo, de una niña que estaba contando algo. Y al otro miércoles salió otro capítulo y bueno, cuando me di cuenta ya estaba empezando Mala Sangre. Así comienza la historia. Y después digo, pero ¿cómo voy a estar deprimida si estoy escribiendo una novela? Claro. O sea, la escritura me salvó porque acomodé fantasmas. Tengo un hermano que dice que mis libros son una venganza. Porque hay mucha familia, porque muchas cosas. Y digo, no, pero sí, yo he reparado muchas cosas de mi vida escribiéndola. Así es un exorcismo la escritura. Y en Mala Sangre, bueno, está ese abuelo, está esa historia con mi padre y esa niña que mira todo. A veces me parecía que Pilar tiene una cámara en el hombro y va mirando y va poniendo la cámara por manera como pude ver el entorno. Además me recordaba cosas que no sabía que las tenía en la memoria, de mi niñez, claro. De idioma, de maneras de hablar de personas que estaban en esa estancia del abuelo. Uno se reencuentra escribiendo y se descubre. ¿Y ese fantasma de la tristeza ya está conjurado o vuelve? No, pero cuando veo la nube negra es como un nublado. Es un nublado, pero ya tengo las herramientas.
ya sé cómo. ¿Qué haces? No dejarme. Inmediatamente abrir las ventanas, mucha luz, hablar con alguien, ponerme a leer. Nada de oscuridad, nada de... O sea, yo soy de muchas luces prendidas en casa. Me gusta la luz. O sea, ya generé herramientas sobre cómo salir. Y cuando uno sabe cómo salir, ya sabe cómo no volver a entrar. Claro. Ya conozco el caminito. Pero sí, el club es eso, es cómo enseñarle a otros. Yo siempre les digo, ustedes están en el río, yo no me voy a ahogar con ustedes, pero les voy a enseñar dónde están las piedras, dónde está más hondo, dónde el agua está más oscura. Pero no tampoco evangelizar. No. Y te tocó acompañar a la enfermedad, ¿no? De eso va Mariposas Griegas. Sí. Reconocida también, incluso expuesta, ¿no? En muchos talleres que se refieren a enfermos de cáncer. Sí. Y ahí está tu caso. ¿Conjuraste la tristeza con ese libro? ¿Por qué lo escribiste? Fue escrito 9 años después Ajá. de que él murió. No, estaba muy cerca todo, no se puede. Me dediqué a vivir, a dar talleres. A hacer el duelo. ¿Cómo? ¿Te dedicaste a hacer el duelo? Tenía que hacer el duelo. Uno no se puede poner a escribir en el momento. Y uno escribe siempre más cosas. Uno no se pone a escribir, sobre todo cuando está feliz. ¿Qué voy a perder el tiempo? Si estoy siendo feliz, no me voy a poner a escribir. Casi siempre se escribe sobre los duelos, sobre las tristezas, y se hace una especie de conjuro. Mariposa está en muchos lugares de oncología, sobre todo quien cuida al que cuida. Porque todo el mundo entra y la estrella es el enfermo. Pero quien está cuidando, que está hilachas, porque son 24 y que nadie lo cuida horas, tampoco. Pero todos preguntan cómo está. Y yo sé, pero nadie pregunta cómo estoy yo. Bueno, de eso va el libro, ¿no? ¿Quién se encarga de cuidar al que cuida? Que es muy desgastante. ¿Y cómo fue en tu caso? Desgastante, porque estábamos si no nos hubiéramos querido tanto, en 42 metros cubiertos nos hubiéramos matado. Todo el tiempo... nuevos tratamientos, nuevas cosas, nuevas maneras. Él tuvo cáncer de lengua. Y con una campanita que habíamos traído en un viaje de Brasil, una campanita de bronce, él me llamaba cuando no podía hablar. Esa campanita está ahora en el taller. Resignificamos los objetos, como resignificamos los lugares. Hay gente que dice, no, pero es que no puedo escuchar esa canción. Escucharla hasta que el cerebro diga, no quiero escucharla más. No hay que tenerle miedo a los recuerdos, pero hay que vivirla. Claro. Hay que duelar. Y ese fue un gran amor. Un gran amor. ¿Cuántos amores tuviste? Varios, pero ese fue el grande, digamos, el que más duró. O sea, cuando nos casamos, él le dijo a la jueza, qué locura la mía querer embotellar el viento. Sí, bastante difícil la señora. Pero no te embotelló. No, porque por eso pudo quedarse tanto. Claro. Porque en ningún momento... Volar. No, él era de los números, yo de las letras. Había un gran respeto, ¿no? Un gran respeto por los espacios del otro. Eso hizo que yo lo pudiera acompañar a morir. Hay que... Sobre todo en el sanatorio donde él murió, después me empezaron a temer, porque... hice bastante escándalo. Es decir, le demostré a un residente que venía y me decía, y bueno, es cáncer. No, se está ahogando. A ver, no es el de las 407. Es un hombre amado, con una trayectoria, con una vida. No es cualquier, no es el número de la habitación. A raíz de eso vino Mariposas Griegas. Tengo gente muy querida en el sanatorio. Esto es una anécdota al pasar. Pero... he dado charlas a los residentes sobre cómo dar la mano, decir, aunque yo tenga el nombre escrito en el guardapolvo, tengo que presentarme. Tengo que darle la dignidad. Yo cuando José María estaba tan grave ya, le dije, si no puede ayudarlo a vivir, ayúdelo a morir. El bien morir y el quedarse. Normalmente el médico sale huyendo cuando la muerte empieza a dar vuelta. Y tiene que quedarse. Es porque me voy a acordar más
de quien estuvo conmigo en el dolor que quien estuvo en la alegría. En la alegría pasan los rostros de la fiesta, pero puntualmente quien estuvo. Así sea, por decir, está ahí, está presente. Como médico también es una enseñanza, sobre todo en esta época que los pacientes pasan en todo tan rápido, 10 de minutos. los 10 minutos, Sí. Así es. ¿Y los hijos, cómo es esa relación hoy? ¿Y cómo fue, no? De la Cristina mamá, laburante, de llevar adelante y hoy. Habría que preguntarle a ellos qué opinan, que seguramente debe ser. Pero creo que cada uno de ellos, en su manera de ser, la mayor hace terapia floral, hace flores Bach, péndulo hebreo, cábala. La del medio vende azulejos antiguos. El más chico es instructor de buceo en Costa Rica. La fruta no cae lejos del árbol. Uh-huh. Y lo que creo que tienen amor por los libros, que en la casa siempre había libros, pero bueno, vivíamos, cada vez que se podía comprar algo era una fiesta. No hablamos de comida, no hablamos de techo, pero esa austeridad. Entonces la ropa era una salida, algo era fantástico. O sea, yo creo que los niños ahora tienen como un exceso de mucho juguete, de mucha estimulación. Entonces, yo cuando ellas eran chicas, esperaron no sé cuánto tiempo en las muñecas que había en la esquina de la casa donde vivíamos, una casa como de artículos del hogar, y había esas muñequitas. Y la ñata yo ya las había pagado, las había dejado reservadas, pero ellos miraban, porque de ahí las iba a sacar seguramente Papá Noel. Claro. Y cuando no había dinero, y había para zapatillas, la carta escrita con la mano izquierda para que no se den cuenta que era mi letra, y al revés, pues escribo al revés, que decía que estaban rociadas con un polvillo mágico que las iba a hacer correr más que a cualquier otro chico. Todavía las veo. En el pasillo, eran la Mujer Maravilla, así, claro. como la magia. O sea, uno puede no tener dinero, pero si uno pierde la magia, y la magia venía a veces por necesidad, uh-huh. Pero en vez de estar llorando que no podemos comprar, bueno, pues por ahí dicen que es un disfraz, hay muchas teorías con respecto a la educación, pero cuando las cosas cuestan, pero cuestan en el buen sentido. Tomás Abraham dice que cuando nosotros éramos jóvenes, que somos más o menos contemporáneos, nos corría la policía, nos corrían los militares, hacíamos huecos en la pared golpeándonos para conseguir sexo, libros, educación. Ahora no hay pared, no hay con qué golpear. Uh-huh. Entonces, eso también es algo que tenemos que rever, ¿no? Uno intenta en su metro cuadrado. Sí, no hay pared y tampoco hay hueco. Entonces no hay esfuerzo y no hay valoración de lo que se tiene. Eso, ¿no? Eso. Y es muy difícil también, supongo que para los papás de ahora, competir con semejante oferta. Hay muchas opciones. Sí, claro. Porque ese es el problema. Porque nos mareamos los adultos, se marean los chicos, se marean los grandes. Pero uno con grandes. una lupa encuentra, uno puede estar, un chico puede estar 1 hora mirando cómo el caracol saca los cuernos, o viendo qué hacen las hormigas. Es una lupa. Y tiene que ver con eso, ¿no? Pero y el celular. Claro. Cris, te voy a pedir que te pongas los auriculares. Sí. Porque para vos hay un mensaje de alguien que te quiere mucho. Bueno, aquí van estas coplitas, porque, digamos, una siempre ha de tener un palenque, han de rascarse. Y cuando me abruma o me acorrala, me arrincona la soledad en la ciudad, me voy al Club de la Cicatriz. Cristina Loza, cómo ha ayudado a ventilar tantas penas. Qué lindo es esto del Club de la Cicatriz. El Club de la Cicatriz es mi lugar de sosiego, el que baila con mis venas y cauteriza mis miedos, siempre esperando ese día por celebrar el encuentro en la palabra del otro. Se viene el mejor espejo. Mi sangre que anda cantando de allá lejos y hace tiempo, precisa para seguir del mejor de los momentos.
Un rincón de la ciudad me ofrece lo que yo espero y me devela con creces los más sagrados misterios. Cicatrices compartidas, atesorados secretos, caminan entre nosotros mientras vamos de paseo. De aquí para allá viajamos sin que haga falta movernos, que el alma viaja en el acto sin recorridos ni suelo. Un chaparrón de bendiciones para esa chinita que aprecio enteramente con los sentidos de mi alma. Desde la Trola Sierra reportó Doña Jovita. Qué hermosas coplas. Por favor, me he hecho llorar la Jovita. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Es un puñadito de amigos los que tengo, que te decía, tanto como Mariano como Carlos, son muy... No nos vemos todos los días, pero por ahí podemos estar en el teléfono con José Luis, no sé, hasta las 2 de la mañana. Mira. En una larga charla, ¿no? En algún momento nos llamamos y compartimos. Él estuvo en el Club de la Cicatriz, estuvo... le dio la alegría a mi mamá porque, digamos, se conocían, digamos, mamá lo vio de ropa de calle. No podía creer que él era Doña Jovita. Entonces él estaba sentado y mamá estaba a su costado, antes de que fuera la charla con toda la gente del club. Y mamá, él le hace la voz. O sea, aún no se había caracterizado, pero le hace la voz de la Jovita. Y ahí le creyó. Sí, pero tenía una alegría tan grande. Tiene esas cosas, la Jovita. Ahora, qué lindo esto que te dice la Jovita, que has ayudado a ventilar tantas prendas. Qué metáfora, ¿no? Sí. Porque... Prendas al sol, que el viento lleve. Sí, yo creo que lo que uno se guarda, se pudre, se enquista en el alma, ya sea un rencor, un dolor, una pena. Lo que pasa es que hay gente que es codicioso con el dolor y se lo quiere tomar solo. Y el dolor es mejor compartirlo. No uno va a duelar mejor porque sea solo yo la única persona, porque cada ser que se muere es un pedacito de él en la memoria de todos los que lo han conocido. Entonces no se me murió solo a mí, sino tengo una tallerista que hace poquito perdió a su esposo, hacía varios años atrás perdió una hija, pero esos matrimonios de 60 años, ¿no? Y ella me decía que está conociendo a otro Juan, porque va a la farmacia y le dice, no, pero que su marido tal cosa, o con un consuegro que dice, no pensé que eran tan amigos. Mira. Y entonces le digo, vas a ver un caleidoscopio de mucha presencia del ausente. Claro. Y vas a conocer otra Beatriz ahora sola. Claro. Es decir, vamos cambiando constantemente, pero ella vino al taller a las 2 semanas. Ah, mira. O sea, no se quedó con el dolor, no hay un monopolio del dolor. Qué bueno. Si uno lo reparte es mucho mejor. Qué bien. Te voy a hacer, Cris, un ping-pong de preguntas. Algunas pistas ya me diste, pero una es, ¿cuántos buenos amigos tenés? Eso que te estaba diciendo. Mariano Obren, que así nos veamos 2 veces al año. Desde ese día que fui ahí a la casita y muchas veces dentro de nuestras posibilidades cuando nos podemos poner a hablar un rato, porque él no es solo ese personaje, no es solo la fundación, sino él, persona. Él. Ahí quiero que me cuentes, hacemos un paréntesis en el ping-pong, de cuando hablaste del suicidio. Sí. Y que fuiste a hablarle a los chicos de Oberlin. ¿Por qué? Porque los chicos estaban en mi charla TED. Y cuando yo bajé y él me saluda, que también estaba otro amigo, Enrique Orsanqui, cuando yo bajo del escenario, él me dice, tiene que venir al barrio, que un amigo nuestro, un amigo mío se estroló, dicen. Y pasaron varios meses, como te contaba, hasta que Mariano me pudo buscar. Hicimos todo un operativo
en su gran camioneta negra, que dimos mucho que hablar en mi calle esa tarde que me fue a buscar. Ese que fue confiscada de los narcos, Sí, esa, claro, sí. Entonces, bueno, llegué allá y él, claro, él me presenta con así, cuantas novelas, o sea, las cosas que yo había hecho. Y los chicos debajo de la parra, así me miraron. ¿Y esta? Como diciendo, ¿qué vine a hacer? Claro. Entonces digo, bueno, ya Mariano me ha presentado, les quiero contar algo, les quiero preguntar algo. Vamos a tener que encontrar una esquina donde ustedes y yo hayamos estado parados para poder encontrarnos realmente. Ahí empecé a mirar, a ver la atención en los ojos. Una esquina, esta señora, porque yo había ido muy bien puesta, perfumada. No hay que disfrazarse pobre para ir a un lugar carenciado. Uh-huh. Y entonces me miraban como diciendo, ¿dónde hay una esquina donde ustedes con... ¿Cuántos de ustedes se han cortado las venas? 1, 2, las manos se levantaban. 7, 8. Ahí empezamos. Claro. Ahí encontramos la esquina. Se me puso uno al lado y me dice, yo me colgué. ¿Qué? Se me cortó el cable. ¿Qué cable usaste? Uno de teléfono. ¿También vos? Así era el tono. Uno de los días más felices de mi vida. Cuando yo me fui de ahí, me abrazaban, me olían, como se huelen los perros en la calle para reconocerse. Este es otro humano. Este es un humano. Nos reconocíamos. Fue hermoso. Hicimos un cuento, escribían y hacían un bollito y hacían varios cuadraditos de lo que habían escrito y me lo ponían por los bolsillos. ¿Y qué encontraste después? Escritos de a dónde porque yo les preguntaba a dónde ponían ellos el poder. Pues yo hablando de este anillo que dice mi hijo que es de pandillero. Tiene un... Yo lo compré, tigre, ¿no? es una leona parece. Una Yo leona. lo compré en Costa Rica, pero después él me dijo, mamá, eso usan los pandilleros acá. Bueno, yo me voy a Córdoba, digo, no, me llevo 1 millón. Todavía no llegaron acá. Les conté una historia de un anillo, de un rey que perdía el anillo y en el anillo estaba el poder. Y después de eso les preguntaba a dónde habían puesto ellos el poder. Unos en la droga, otros en Cristo, otros en la familia, otros en alguien querido. Y así se fue desovillando, pero la espontaneidad, que salga como salga. Ajá. En el taller, que salga, o sea, uno puede tener cierto guión, pero lo mágico ocurre siempre cuando a veces nos vamos saliendo de guión. Eso pasaba con los chicos de Oberlin, que prontito les voy a hacer de nuevo otra visita y haremos otro cuento. Sobre todo, yo les contaba a ellos que ese era un fragmento de la vida, un pedacito de la vida. No es toda la vida. Y les daba el ejemplo, mi hijo, el que está en Costa Rica, dice, voy a empezar a cobrarte si seguís hablando de mí. Nico era asmático. Sí. Entonces, vivíamos corriendo en una pobreza declarada, corriendo por los dispensarios, el hospital donde conseguir el oxígeno que iba a ayudarlo, o un corticoide. Y cuando tuvo 8 o 9 años, después de una vacuna, pero fue 1 o 2 cosas nada más, que el médico decía esto no puede haberlo curado, nunca más. Y ahora es instructor de buceo en Costa Rica. El mismo tubo de oxígeno Sí. lo lleva a filmar documentales abajo. O a llevar clientes que lleva... Chinos e hindúes no se llevan bien con el mar. Es difícil, porque los japoneses, por ejemplo, van y quieren fotos. Claro. Hacen así y después hacen así. No. Ya está, no hay más todo. que eso, no hay aventura, no hay peces, no hay una manta rata despacito acá. Yo les quiero decir a los chicos que uno no puede decir, esta es mi vida. Y eso, creo que los chicos, como me pasó con las mujeres en una facenda en Quilino, en rehabilitación también, creo que si yo cuento, que no es una exhibición obscena de algo que me pasó, pero si uno lo cuenta, y el chico o esa señora dice, pero si esta señora pasó por algo parecido a lo que me pasó a mí, y está en este lugar,
lo que sea, el lugar que uno ocupa en la sociedad, hay una esperanza para mí. Esas son las ventanitas que a mí me gusta ir abriendo. Qué lindo. Sigo con el ping-pong. ¿Un fracaso? Un fracaso, no los cuento, no siento, quizás haber sido actriz, quizás haber estudiado teatro, pero no como un fracaso, como una deuda, pongamos pendiente. Algo que no te sale. Coser, enhebrar una aguja. Mi mamá modista, esa maravilla, pero hasta que enhebro la aguja y hasta que puedo, un surcido, una cosa muy, pero no, coser no. Un placer pequeño, así chiquito, cotidiano. Del primer café de la mañana. Todo. Hacérmelo y volverme a la cama. ¿A la cama? ¿El cafecito en la cama? Sí. Sí, son derechos adquiridos. Claro. Sí, absolutamente. ¿Lavas los platos? Sí. ¿Cocinas? Sí. Nos turnamos con mi nieta. O sea, si ella tiene mucho trabajo o facultad, entonces me toca a mí, fines de semana de por medio. Sí, pero me gusta. ¿Cuánto hace de la última vez que lloraste? Bueno. Recién con mi querido amigo, con José Luis. No es fácil, No es fácil que yo llore. Uh-huh. No, o sea, no son tantas las cosas que la lágrima brote. A veces me pongo películas como para que no se me sequen los lagrimales que estén en ejercicio, pero no es porque una lágrima tiene mucho sentido, una lágrima, ya no las deja, no las desperdicio. Está bien. ¿Una comida de la infancia? El chucrú de mi abuela eslovena, que era como una bomba contaminante en la cuadra del hospital, no quedaba nadie alrededor. Nos mandaba mi mamá en el colectivo no había tupper ni hermética, era una ollita metálica, una bolsa, con mis hermanos. Nos miraban porque pensábamos que nos había pasado algún accidente, porque era un olor y esto que se reían encima. Yo digo, déjense de reír, porque se reían y con el olor al chucrú. El chucrú con papas y costillitas de cerdo y los bifes de la criolla de mi mamá. Que ya lo sigue mi hijo, siguen haciendo mis hijas. Es como que ahora Nico cuando venga de Costa Rica, él ya sabe que el primer plato, la primera comida va a ser los bifes de la criolla. ¿Tu primer trabajo pago, así, remunerado? La maestra de una guardería en la calle Paraguay, el 800. ¿Qué música escuchás? Me gusta la ópera si tengo que escribir. Así, pero mira. Muy, muy fuerte, ópera. Me gusta el folclore, me gusta bossa nova, brasileros. Me gusta toda esa música que me hace acordar de algo. Es como que vuelvo a estar con la persona con la cual estuve, entonces vuelvo a tener todo. Voy a contar una intimidad, pero mi ginecólogo me decía si quería una pomada. Sí. Yo dije, si me alcanza con la música o con una foto de Sandro. Mis más bajas pasiones. Creo que la capacidad de una persona es poder ir y venir en la cabeza. Eso salva. Claro. Si uno maneja la cabeza es tu amiga, la cabeza es tu enemiga. Uno maneja la cabeza, puede manejar el mundo. ¿Tenés tatuajes? ¿Te harías? No. No sé. ¿No sabes todavía? Mis hijos están penando. Nico tiene un Buda tremendo acá, hermoso, pero el Buda joven, ¿no? El Buda con la flor en la mano, no el Buda. Pero todavía lo estoy pensando. Bien. Pero tengo que ver qué me tatuaría. Claro. Porque es algo que tiene que tener un buen significado. ¿Serías buena vendiendo un auto usado, Loza? Sí. ¿Sí? He vendido. He vendido cabuzón, sí, tenés que decir, claro. Sí. ¿Sos gruñona? En algunos momentos sí. Sí. Si me contrarío, si algo no está saliendo en ese momento, o si me molesta algo físico. Me gruño cuando el dolor me supera en algunas cosas del cuerpo y me enojo conmigo, ¿no? Por no aceptar algunos límites. Uh-huh. Que los debo tener. ¿Sabés cuánta plata tenés en el banco? ¿Manejás las cuentas? Sí. Todo ahí. Absolutamente todo. Cuando murió mi marido,
La primera vez que fui a un cajero sentí que me transpiraban los dientes. Pensé, era tan inútil porque lo manejaba todo él. Pero después me gusta mantener mi finanza, me gusta gastar, me gusta ganar y me gusta gastar. El dinero es algo muy vivo, muy para que circule. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Leer las mentes. Ajá. Sí. Pero por un lapso de tiempo corto, sobre todo en elecciones. Está bueno. Leer la mente de los que dicen que van a hacer cosas. Después ya no, porque sería atroz saber los pensamientos del otro. Prefiero adivinar. Nos perderíamos la magia, ¿no? Si supiéramos lo que el otro piensa. Un sueño para ir cerrando. Si te digo un país mejor, no. No, porque yo creo que eso se construye todos los días y va cambiando. Y tenemos una gran posibilidad de adaptación como los seres humanos y la humanidad y como persona. Un sueño, volver a viajar, que no sea, que el cuerpo no me traicione. Ese sería un sueño, estar más equilibrado mi cuerpo con mi cabeza, de todo lo que quiero hacer todavía. Claro, bueno. Cristina Loza con nosotros aquí en este ciclo de Gente Picante. Gracias, Cris, por estar. A ustedes. Gracias. Disfrutable.